El gran demonio del ejército del rey demonio, que tiene la habilidad de convocar a su ejército, les dice a sus secuaces que vayan y ataquen a los héroes y maten a toda la raza humana. Inmediatamente el zombi que estaba a punto de atacarlo se vaporiza. Y cuando el gran demonio se sorprende, pero los tres comenzaron a preguntarse si habían traído las herramientas que necesitaban para deshacerse del cuerpo. Y mientras alineaban algunos objetos se preparaban para hacer un entierro. Y mientras gritaban, cuando Samara finalmente aprendió la verdad, resultó que Samara era el cadáver que llevaban. Y Samara estaba allí tendida muerta, y su vida había abandonado su cuerpo. Y toda su figura estaba cubierta de sangre y moretones. Y las tres chicas estaban allí para deshacerse de su cuerpo. Ella vio y gritó sobre lo que había sucedido. Y resultó que se dio cuenta de que era un fantasma, y que el cuerpo que estaba allí era el suyo, y que había fallecido debido al golpe que le dio la basura. Ahora, cuando una de las chicas añadió que necesitaban regresar porque la basura las estaba esperando, comenzaron a sacar esta extraña cosa ritualista para terminar el ritual de magia de luz de Samara. Y cuando estaban a punto de acercarse a ella, comienza a gritar que debe informarles sobre el terrible pedazo de basura que realmente es. Y cuando comenzaron a sentir pena por ella, se disculparon por todo lo que había pasado. Pero Samara, por otro lado, se dio cuenta de que había una chica que estaba recitando magia de luz sagrada que estaba afectando a un amplio rango, dando a los héroes potenciaciones y poder de curación, y también ayudándoles a destruir todo el grupo de espíritus malignos. Notó que aún había vida en su cuerpo sin vida, y rápidamente, una mano agarra el objeto afilado con el que una de las chicas estaba a punto de apuñalarla. Y mientras gritaban, Samara comienza a sanarse a sí misma con su propia magia, y les dice que todavía está viva y que no necesitan matarla así. Cuando comienzan a levantarse, les agradece y añade cómo esto fue un momento crítico y todo comenzó a mejorar. Pero en el fondo, estaban a punto de arrojar su cuerpo en este pozo. Y cuando comienza a advertirles que no necesitan regresar a la posada, grita a todo pulmón que quien hizo esto a su cuerpo no fue otro que el héroe, y les dice a todos que es extremadamente peligroso para ellos regresar. Ahora, cuando comienza a advertirles, mira sus rostros y solo hicieron una expresión preocupada añadiendo que sabían desde el principio y no hicieron nada. Ahora comienza a desmoronarse y pregunta si todos sabían que la infame basura, el héroe, era el culpable detrás de todo esto. Y comenzaron a añadir sus propios comentarios sobre cómo pensaron que tal vez estas heridas eran de la batalla de hoy y decidieron hacer estas bromas inútiles. El rey demonio notó que si quería ganar, pero ella, por otro lado, grita a ellas y les dice que no está loca y que el lugar donde fue brutalmente golpeada fue la posada. Y grita sobre cómo el héroe incluso la invitó a hacer algo terrible. Inmediatamente se les dibuja una expresión de enfado en sus rostros y el berserker inmediatamente lanza a Samara al suelo. Como Samara no podía entender realmente qué había pasado por sus mentes, las otras chicas la miraban con una expresión de absoluto enfado. Y como estaban seguras de que ella estaba allí para arrebatarles a su hombre, empezaron a golpearla agresivamente. El berserker, siendo absolutamente fuerte, añadió que el héroe las abraza todos los días y las quiere mucho. Y básicamente empezaron a hacer su justicia, gritando que ella no puede hacer nada con el héroe y que no puede coquetear. Comenzaron a hacerla recordar todas las cosas que había hecho y todo el coqueteo que había tenido con él. También estaban realmente enfadadas y celosas de toda la interacción que ella y el héroe habían tenido. Y a medida que las cosas empezaron a escalar, entonces necesitaba atacar el problema. Así que se lanza hacia ella. El héroe intervino. La maga, un pedazo de basura, gritó a todo pulmón que necesitaban quitarle el poder mágico a esta basura. Y mientras la inmovilizaron, preguntaron si Samara perdería su poder si la apuñalaban. Y mientras empezaban a arruinar su vida no iban a contenerse. Ahora ella comienza a llorar. Y mientras los tres empezaban a hacer su justicia, resultó que estos tres pedazos de basura eran iguales que el héroe. Ahora los tres comenzaron a apuñalarla una y otra vez. Y mientras clavan un gran clavo en su abdomen, la pobre Samara termina perdiendo la vida. Y mientras comienza a llorar, empieza a llamar a su padre. Los tres empezaron a añadir que ella es una mujer patética que sedujo al gran héroe. Y lloraron sobre cómo está sangrando y tal vez necesitan detener la hemorragia. Pero Samara, por otro lado, lloraba a su padre y madre, y recordó el instante en que ambos le trajeron un pequeño gorrión, y ella lo curó con su cálida magia y volvió a la vida. Y mientras recordaba este trágico y pequeño evento de su vida, no pudo contenerse más. Por otro lado, en este momento los tres estaban usando una piedra para perforar un gran clavo en el estómago de Samara.
Levanta a Samara y grita a todo pulmón que Samara es una compañera irreemplazable que va a proteger incluso si tiene que arriesgar su propia vida. Y mientras sonreían en el siguiente segundo, el berserker saca su hacha y comienza a golpearla una y otra vez. Todos hicieron lo suyo. Y por último la maga lanzó una poderosa magia de fuego y quemó todo. Y mientras arrojan una figura sin vida y completamente mutilada en este pozo, la lanzan y añaden que huele absolutamente terrible. Al dejar su cuerpo en ese pozo escucharon un pequeño llanto de algún tipo, pero cuando el berserker miró, vio que no había nada. Pero ese es el momento en que toda su existencia lloraría. Caminando de regreso, los tres comenzaron a recordar cómo mataron a Samara, justo como habían matado a una de las aldeas que a Samara realmente le gustaba. Antes de ir a cazar demonios hicieron este acto de violencia extremadamente asqueroso. Mientras buscaban al rey demonio, terminaron encontrando una aldea orca que estaba llena de orcos sin hogar. Y Samara realmente lloró a su equipo que estos orcos no son dañinos, y básicamente les explicó que no son aliados ni están ayudando a nadie. Son solo este grupo de personas que están aquí para vivir y prosperar. Ahora mientras las otras tres chicas escuchan esto y se quedan en silencio en el mismo segundo, el héroe corta al demonio por la mitad, y mientras los orcos suplicaban por misericordia, los tres estaban absolutamente enfadados. Estaban enojados porque Samara estaba haciendo todo esto para ganarse el favor del héroe. Y a medida que el mago comenzaba a agregar más y más cosas, la berserker añade que en realidad hizo lo contrario porque después de que se fueron, la berserker regresó a la misma aldea orca. Y mientras los orcos saludaban a la berserker, la amable esposa orca le entregó una cesta de frutas. Y añadió que esto es su agradecimiento por todo lo que habían hecho. Y esa pobre familia en realidad no tenía idea de qué terrible basura estaban tratando. Mientras ella patea el cubo de comida, la berserker en el siguiente segundo saca su hacha y allí masacra toda la aldea, dejando nada atrás desde la generación mayor hasta la más joven. Los sacrificó como si fueran insectos y mientras preguntaba si había matado a todos, sonrió y se fue. Y también supimos que quedó un sobreviviente y se burlaron de cómo también mataron a Samara de manera similar. Y se burlaron de que ella puede unirse a esos cerdos una vez más, poniendo fin a su legado eterno. Después de que el demonio fue asesinado, hubo paz en el pueblo. Al día siguiente estaban listos para avanzar y extrañamente todos estaban bastante bien preparados para manejar incidentes como este. Y mientras comenzaban a prepararse para esto, van a una tienda cercana y decidieron comprar un elixir de cada tipo. Y mientras el dueño de la tienda preguntaba dónde está la Santa Samara, el héroe simplemente lanza este desordenado montón de monedas de oro y le dice que Samara había escapado porque no pudo soportar el difícil viaje. Y mientras decidían conseguir una nueva sacerdotisa, también supimos el hecho de que Nash está tan descontrolado que puede encontrar a cualquier chica que quiera y se deja consumir por su lujuria y luego termina haciendo cosas asquerosas con ellas. Y lo mismo le sucedió al gran clan de dragones, con el que se suponía que iban a hacer un trato y la gran sacerdotisa allí. Ella termina siendo corrompida por él. Básicamente Nash es este asqueroso ser humano que siempre está pensando en sexo y en su lujuria. Ahora, mientras su viaje estaba a punto de terminar, su último enemigo era otro rey demonio que estaba oculto de toda mirada, y necesitaban la ayuda del clan de dragones para erradicarlo. Así que ahora fueron al gran dragón para recibir una bendición especial. Y las historias de los grandes héroes se difundieron por todo el mundo a través de periódicos y testimonios de boca a boca. Y mientras el gran dragón inmortal ve al grupo de héroes, ve a través de cada truco que tiene Nash, y añadió cómo es un ser humano tan inmoral y asqueroso, pero aún así es fuerte, y eso es necesario para esta batalla. Mientras les otorga su magia pura y poderosa a los cuatro, añadieron cómo la repentina oleada divina que tienen en su cuerpo es fuera de su imaginación. Y mientras el gran dragón los deja, los cuatro héroes decidieron luchar contra el último enemigo que tenían. Y mientras la batalla duró mucho tiempo, el gran héroe Nash pudo derrotar al señor demonio, y su historia alcanzó su clímax. Por otro lado, ha pasado tanto tiempo desde que Samara se fue con el héroe, y no ha habido noticias de ella, pero su madre sonríe porque todo está bien. Pero cuando el gran héroe derrotó al rey demonio, el mundo se iluminó, y todos vieron que había una luz que se apagó cuando el castillo demoníaco y todo el ejército demoníaco colapsaron, y la gente vio que esta luz fue emitida por el gran héroe que había eliminado al enemigo. Y mientras todos alrededor del lugar veían esto, se dieron cuenta de que el héroe había ganado. Todos agradecieron al gran héroe que hizo un trabajo tremendo. Y mientras uno de los ancianos le dice al grupo de héroes que se relajen en su aldea, el gran grupo había aniquilado al ejército demoníaco. Todos enviaron sus alabanzas.
Y finalmente, la alegría y el gran banquete que los reyes y los reinos ofrecerían estaban allí. Y a medida que el ejército del héroe se acercaba al reino real de Ashton, dentro del castillo había docenas y docenas de personas alabando al héroe y a todo el grupo por sus grandes hazañas. Y el sinvergüenza. Nash, por otro lado, levantaba las manos y se alababa a sí mismo, diciendo que merecía ser servido y que merecía ser adorado por todos. Les dice que esta es la única razón por la que él está vivo, y ellos están vivos gracias a él. Mientras se erguía arrogante frente al gran rey, el rey le dice que ha cumplido con su parte. Ahora puede tener lo que quiera y le preguntó qué recompensa deseaba, pero todos comenzaron a decir su propia parte. Desde el fondo el berserker le añade al mago que aún necesitan dejar que Nash haga lo suyo. Nash había obtenido casi todo desde poder hasta dinero, así que no necesitaba nada. Así que termina haciendo esta solicitud extremadamente inquietante y repugnante, y le dice al gran rey que le gustaría tener a sus 3 compañeros como esposas. Decidieron hacerlo. Cuando el héroe notó que Samara no estaba siguiendo al grupo de héroes para festejar y celebrar, y mientras el rey, siendo un hombre normal, gritaba sobre cómo quería este tipo de relación, añadió que los 4 habían estado en esta peligrosa batalla, y ahora todos querían convertirse en una familia. Pero desde un lado, los padres de Samara se unieron y comenzaron a tartamudear preguntando dónde estaba Samara. Y mientras su dolorosa voz resonaba en toda la sala del castillo, el rey mismo preguntó dónde estaba. El héroe Nash termina actuando como un sinvergüenza y baja la cabeza diciendo a todos cómo Samara no pudo soportar el gran viaje que tuvieron que hacer. Mientras bajaban la cabeza, el sinvergüenza mago empapado en mentiras se acerca y añade que tuvieron que matarla, porque ella se había alineado con el gran rey demonio. Mientras todos gritaban, los padres, sabiendo claramente qué tipo de hija habían criado, agarran esa molesta cosita y gritan que nunca en 1.000.000 de años su hija podría hacer algo así. Y mientras todos comenzaban a añadir cómo Samara estaba en la cama con el señor demonio, empezaron a comentar sobre cómo ella estaba complaciendo y haciendo otras cosas. Los ojos de ambos padres se abren de par en par y luego comienzan a gritar. Mientras un grupo de individuos se encuentra ante él, ella les dice que se quedará atrás y tal vez trate a los habitantes del pueblo que también estaban luchando contra los demonios, gritando que todo esto es solo una mentira. Mientras causaban una gran conmoción, el rey no se lo creía, y comenzó a añadir que esto no es real y que aún le resulta difícil creer las palabras del grupo de héroes. Pero el mago, por otro lado, se convierte en esta persona dorada de algún tipo, y añadió que va a pasar toda su vida siendo la más pura de las puras, y que ahora va a ser la amada jurada por su nuevo esposo. Básicamente comenzó a promocionarse a sí misma, y mientras todas las demás chicas también afirmaban que querían estar atadas en un nudo, el rey estaba bajo una inmensa presión de que ahora tenía que cumplir con sus deseos. Y al aceptar el rey, anunció que la nueva familia había nacido. Ahora llegó el banquete. Y mientras todos los nobles y las personas ricas disfrutaban de su tiempo, Nash estaba teniendo el mejor momento de su vida. Y mientras todos estaban felices, las únicas personas que habían perdido todo eran la familia de Samara. Al regresar vieron que su hogar estaba en llamas. Y mientras lloraban con voces absolutamente dolorosas por lo que había sucedido, recordaron que su lugar amado estaba completamente quemado. Desde atrás, mientras él sonríe, le hace saber que realmente Samara es única, que trabaja extremadamente duro día y noche y podría ser la que más ha trabajado. La mejor amiga de Samara, Emily, se acercó y añadió que los aldeanos habían incendiado todo el lugar porque habían aprendido que Samara era una minion del señor demonio. Mientras le decía a Emily que esto no era cierto, Emily termina dándoles un lugar donde quedarse. Y mientras le agradecían, aún no eran conscientes de la horrenda cosa por la que estaban a punto de pasar. Mientras ambas almas pobres se acostaban en la cama de la cabaña que les habían dado, lloraban por cómo las palabras del héroe habían arruinado toda la reputación que su hija había construido, y arruinado todo por lo que había arriesgado. Todo lo que había hecho iba a desvanecerse porque unas pocas palabras salieron de su boca. Los padres, siendo puros, recuerdan que su hija no era alguien impuro como les habían dicho. Y añadieron que desde que era pequeña, todo lo que le importaba era ayudar a las personas y dar lo mejor a la gente. Y añadieron que ella era una verdadera santa. Mientras ambos comenzaban a llorar, el padre añadió que iba a hablar con todos después de que terminaran. Pero por otro lado, Emily comenzó a invitar a estos hombres a la cabaña específicamente para golpear y hacer cosas terribles a ambos, desde atrás. Y cuando estos hombres entraron, comenzaron a hacer agresivamente lo que quisieran con la familia. Y afuera Emily recibió una recompensa. Y también vemos el verdadero rostro de su amiga. Ella añadió que Samara no era bonita.
Mientras los tres se agrupaban contra ellos, comenzaron a golpear y asaltarles y terminaron arrojándolos en la noche después de hacerles cosas asquerosas. Tristemente, Emily vendió a la familia de Samara. Y cuando lograron escapar de esto, se adentraron en este bosque oscuro sin luces y lloraron por lo doloroso que era. Mientras ambos lloraban por su suerte, desde un lado, la madre de Samara terminó diciendo que estaba cansada y que tal vez era hora de dejar de luchar. Y al hacer eso ambos se llenaron de lágrimas. Al día siguiente, un hombre entra en el mismo bosque en el que fueron los padres de Samara. Y cuando vio la escena frente a él, vio que había dos cuerpos sin vida allí. Y mientras gritaba al caer, ambos padres hicieron algo extremadamente triste y terrible consigo mismos. El tiempo avanzaba, y luego del pozo una rabia y un enojo incontrolables estaban hirviendo. La maga tira de Nash inmediatamente y le dice que Samara va a estar ocupada entonces y que necesitan descansar sus cuerpos y deberían irse. Al irse, y estaba a momentos de que la gran resurrección estuviera a punto de cobrar vida. Por un lado, los padres de Samara y todo lo que ella alguna vez cuidó. Su reputación, su amor, su familia le fueron arrebatados y la fiesta, por otro lado, disfrutaba de sus vidas lujosas y ahora estaban a punto de recibir tesoros invaluables que están más allá de la comprensión normal. Mientras las damas alababan cómo las tres lucían absolutamente deslumbrantes, simplemente tomaron sus comentarios y la berserker terminó llorando, añadiendo que no nació para ser alabada y no puede creer que un día tan glorioso estuviera aquí. Y comenzó a añadir que su pasado era el de un animal sediento de sangre que mataba a las personas sin importar. Y la maga comenzó a añadir que también era muy lenta, que era una maga inútil. Y la elfa misma añadió que no sabía nada sobre el mundo. Y mientras las tres se consolaban como si fueran figuras angelicales, su llamado esposo estaba con la princesa, y resultó que estaba tan empapado en lujuria que había profanado incluso a la princesa del reino. Y mientras ambos hacían lo suyo, las tres chicas y el héroe dejan a Samara colgando allí en silencio. Y mientras las grandes alabanzas al héroe se difundían por toda la mesa, estaban a punto de ser atados en una ceremonia eterna y pura. Momentos después, al ver cómo las tres ahora estaban legalmente casadas con el héroe basura, las tres chicas se emocionaron en un día tan triste. Por otro lado, el rey y su hija, que momentos antes estaba con el héroe, lo miraron, y el rey señaló cómo tenía que hacer esto, y añadió que la sangre del héroe necesita mezclarse con la sangre real. Y mientras el rey sugería que tal vez su hija y el héroe necesitaban tener esta relación, su hija miró hacia el otro lado y añadió que ya había estado mezclada con el héroe. Básicamente añadió que ya había sido abrazada por él muchas veces. Por otro lado, un hombre estaba a punto de caer al suelo y nos habló sobre las grandes cosas que han estado sucediendo. El mundo había arruinado la imagen de Samara y su influencia había tocado fondo. Y en el mundo no había una sola alma que amara a Samara ya. Y Nash y los demás estaban disfrutando de su pico de felicidad, bendecidos con grandes tesoros, dinero, riqueza y placeres de todo tipo. Y mientras un cerdo se quejaba de cómo todavía no creía que Samara fuera una asesina, todos hablaban de sus historias y de cómo no habrá ningún rey demonio aquí pronto. Vemos que este cerdo sobrevivió al berserker, y al oler algo, va a comprobar, y había una fila para comida gratis. Y se pone en la fila añadiendo que tal vez pueda conseguir algo de comida gratis, lo cual consigue. Pero luego se dio cuenta de que una mujer lo llamaba. Y mientras se cubre la cara nota que había un cartel de Samara. Y mientras él lo señala a la mujer desde atrás, añadió que Samara es un ser humano tan inútil y horrible. La maldijo y añadió que Samara la había curado una vez. Y desde atrás, algunas personas empezaron a añadir que si ella fue curada por Samara en algún momento, entonces seguramente está conectada. Básicamente, comenzaron a crear la situación en la que la persona que daba comida empezaba a ser amenazada. Y mientras la gente comenzaba a lanzarle la comida, el pequeño cerdo furioso y lleno de emoción comenzó a responder. Y mientras uno de los hombres le da una patada, el cerdo termina yéndose. Y todos ven que es un monstruo y comenzaron a maldecirlo. Ahora desde un lado, la misma mujer que fue tan amigable con él momentos antes, saca una gran piedra y se la lanza a la cabeza y comienza a llorar diciéndole que se largue y no la toque. Todos esperaban que estarían en paz por el resto de la eternidad quizás. Pero en el mismo segundo, ahora ese pobre cerdo termina atrapado. Y a pesar de apenas poder escapar de la masacre del pueblo de los berserkers, ahora termina atrapado por esta extraña mujer que antes casi estaba a punto de alimentarlo. Y mientras ella lo ata, comienza a cortarle los dedos. Y mientras él llora, la mujer era absolutamente horrenda y un ser humano malvado.
Al notar que el pequeño cerdo había perdido la conciencia, obviamente iban a torturarlo. Pero luego se dieron cuenta de que era demasiado engorroso. Así que decidieron simplemente tirarlo al río. Y mientras cae en el río corriente termina ahogándose. Y allí comienza a llorar sobre cómo desde el momento en que abrió los ojos todo fue dolor y sufrimiento, pero todo fue por una causa mayor. Ya que en el mismo segundo siguiente Samara termina encontrándose con él. Y mientras el lechón ve a Samara y ella extiende su mano, y no dice nada, le muestra cada una de las terribles cosas que ha pasado desde la brutal golpiza hasta la masacre, y luego la horrible muerte. Y ahora al darse cuenta de lo que necesita hacer, se levanta de una roca y se da cuenta de que Samara realmente necesita que él la ayude a resucitar. En realidad, vemos lo que el supuestamente gran grupo del héroe estaba haciendo. Mientras Nash tiraba del cabello de la maga, había algo indescriptible sucediendo. Al ver los ojos de Samara, supo que entendía a la dama Samara y que necesita resucitar ahora. Básicamente este cerdo ha perdido todo. Así que decidió intercambiar su vida para que la dama Samara pudiera tener otra oportunidad. Y mientras comienza a caminar, le tomó días y días darse cuenta de que ahora solo necesita vivir por Samara y vivir para ella. Por otro lado, el infame héroe añadió que está extremadamente feliz de estar con él. Y mientras los tres visitaban a los padres de Nash, añadió cómo su padre le había dejado un lugar y cómo sus padres siempre quisieron que buscara a una buena joven. Mientras agarra la cintura del mago, comienza a hacer una pose y les dice a todos que ahora quiere un nieto porque este va a ser su legado. Y mientras añadió que debe haber una competencia de quién consigue al bebé primero, todos comenzaron a hablar entre ellos y Nash les dice que tienen un nuevo nido que pueden llamar su nido de amor y que todos pueden ir allí juntos. Y como siempre, los tres están de acuerdo. Mira a las tres chicas y añade cómo la vida es extremadamente fácil para personas como él. Y mientras el gran héroe hacía su trabajo, gritaba a todo pulmón para que todos hicieran su parte mucho mejor. A medida que vemos lo que había sucedido, señala toda la felicidad y todas las cosas que tiene. Dijo que tenía tanto dinero que no puede gastar en las próximas 3 generaciones, y tiene esposas y amantes y todo lo que quiere. Además de todo, tiene fama, tiene logros, además puede conseguir a cualquier mujer que quiera, y lloró que era algo muy bueno para él salvar el mundo. Mientras agarra a las tres, estaban pasando el mejor momento de sus vidas disfrutando del mundo. Y añadió que ahora va a llenar el mundo con sus hijos. Por otro lado, el lechón viajó durante días y días y finalmente encontró un pozo que estaba lleno de magia. Y al notar que la energía de Samara lo atraía hacia él, el lechón ve que hay un hechizo mágico sobre el pozo. Básicamente este pozo era un poderoso bloqueador mágico que sella cosas malignas. Y al decidir ayudarla, mira dentro y ve una oscuridad negra en la que la foto de su familia cobra vida. Al ver esto, llora que va a encontrarse con su familia sin importar qué. Mientras los tres comenzaban a involucrarse en algo que es difícil de explicar, B.I. recuerda todas las cosas dolorosas que hizo el berserker basura, y lloró que debió haber sido extremadamente doloroso. Y al preguntar si ya son felices en el cielo, les dice a todos que está en el infierno. Y al saltar, intercambió su vida para que Samara pudiera resucitar. Y al suceder esto, todo el pozo en el suelo comenzó a temblar agresivamente. Y mientras el agua negra comenzaba a hervir, manos negras agarraron el cuerpo del cerdo y drenaron la energía y la vida de su cuerpo. Y mientras tanto, Samara y el pequeño lechón recordaron su escena wholesome. Las últimas palabras del cerdo fueron que sin importar lo que hubiera sucedido, la oscuridad debe ser despertada. Mientras todos los animales alrededor del pozo notaron la extraña energía que provenía del pozo, la miraron. Y mientras el suelo comenzaba a temblar, manos negras comenzaron a emerger del pozo. En el siguiente segundo, Samara sale del pozo con un aura absolutamente escalofriante. Y mientras vuela el clan dragón, los mejores magos del mundo notaron este temblor en el aire. Y ella señaló cómo se está acercando a ella, acercándose al clan. Y mientras un terremoto rodeaba toda el área, gritó sobre lo que había sucedido. El gran héroe le dice a ese estúpido viejo demonio que esto es todo lo que verá hoy. Mientras vemos al gran grupo de héroes con nuestro protagonista principal atrapado a un lado, Nash, por otro lado, es un absoluto pedazo de basura. Ahora, mientras estaba acostado, las otras dos chicas ya estaban dormidas. A medida que las cosas se vuelven aún más serias, ella cae al suelo y se da cuenta de que algo con un poder tremendo se acerca y está muy por encima del alcance del gran héroe y ella llora. El dragón estaba extremadamente asustado. En el siguiente segundo vemos a Samara completamente emergida en su nueva forma. Y ella mira al dragón con desdén. Y el dragón fue completamente deslumbrado. Y mientras ella llama a Samara, Samara coloca su mano en su cabeza
y le muestra cada una de las cosas que le han sucedido, desde que fue brutalmente pisoteada y golpeada hasta las terribles cosas que las tres mujeres hicieron, incluso forzando a sus padres a fallecer. Mientras el dragón comenzaba a llorar por lo tonto que ha sido Nash, se dio cuenta de que todo el odio que Samara tiene es real y está dirigido al gran héroe. Básicamente, Samara culpó al dragón por elegir a Nash como héroe. Y mientras hacía esta expresión depredadora, Samara usa su poder y aplasta a todo el clan de dragones en polvo. Ella maldice a todos, y las últimas palabras del dragón fueron que murió por su causa. Ahora viene la parte donde los cuatro iban a ser castigados por Samara uno por uno, y una de las chicas que estaba extremadamente obsesionada con él le estaba dedicando su tiempo. Y mientras miraba su expresión, y mientras Samara llora que incluso si todos suplican perdón y admiten sus crímenes, ella nunca olvidará. Y mientras los cuervos vuelan a su alrededor, Samara mira el gran reino en el que todos ellos disfrutan de sus vidas. Pero ahora Samara no puede ser detenida por nadie ni nadie puede interponerse en su camino. Desde el momento en que Tina la maga fue presentada al grupo del despreciable Nash, estaba locamente enamorada del héroe. Obviamente, lo amaba tanto que estaba extremadamente obsesionada hasta el punto de que, aunque está feliz de que los cuatro sean familia, aún se considera a sí misma como su número uno, y añade que tanto el berserker como el elfo son ambos número 2 o solo extras. Ella añadió que el elfo es un elfo, y debido a su novedad, había llamado su atención, y el berserker, por otro lado, es extremadamente fuerte en los campos de batalla, lo que despertó su interés. Pero para ella cree que ella es su verdadera esposa, y añadió que aunque están casados lentamente se convertirá en su esposa número 1 y hará que Nash se divorcie de las dos. Y añadió que si las cosas empeoran entonces simplemente puede matarlas tal como hicieron con Samara. Cerró los ojos y añadió lo extremadamente aburrido y harto que estaba de esta chica. Mientras los dos empezaban a bañarse, mientras vivían sus vidas lujosas, una de las criadas fue presentada a toda la casa, y mientras la nueva enfermera recibía su lección desde un lado, Tina llama a alguien, y cuando la nueva criada lo nota, entra en la habitación de Tina, y allí vemos que Tina estaba bebiendo elixir, y mientras ella le sonríe y le pregunta si es la nueva criada. Al escuchar esto, Sasha baja la cabeza y le dice que es un placer conocerla. Y mientras Tina sonríe, Sasha se recuerda a sí misma que parece una chica alegre y brillante. Y Sasha estaba extremadamente feliz de estar aquí. Y añadió sobre cómo la actitud de la señora Tina y su presencia son tan grandiosas, y que no es difícil en absoluto. Comenzó a alabarla, y Tina por otro lado les dice a ambas que se le ha acabado el elixir y necesita conseguir más. Y Sasha por otro lado nota que Tina ha bebido tanto elixir y comienza a añadir como si una persona bebe demasiado elixir. Es básicamente como una droga, y tiene efectos secundarios fuertes. Al escuchar esto, en el siguiente segundo, Tina golpea a Sasha con la botella de elixir y entra en este modo asqueroso. Resultó que el héroe era un escoria de las escorias. Añadió que estaba aburrido de cada mujer con la que había estado, y comienza a gritarle que ella es la esposa legal del héroe y no puede aceptar un no como respuesta y no hay nadie que pueda hablarle. Mientras todos se van, gritaron que van a traer más elixir. Y afuera, mientras ambos se sientan, Sasha exclamaba de dolor, se disculpó y se preguntó por qué una gran persona como Tina haría algo a una persona como ella. Preguntó si había hecho algo y añadió que lo único que había dicho era que estaba bebiendo demasiado elixir, lo cual era básicamente como una droga. Pero la sirvienta mayor añadió que la razón principal por la que Tina hace esto es porque ha pasado mucho tiempo desde que Nash visitó a Tina, y para lidiar con su lujuria, ella bebe elixir todo el día. Al volver a la basura, Tina se estaba volviendo loca, añadiendo cómo una sirvienta espejo la había menospreciado y se llamaba a sí misma la esposa del héroe, la mejor mujer del mundo. Y mientras bebía una botella más de elixir, se da cuenta de que todos son feos pero las ventanas se veían más brillantes de lo normal. Luego, al escuchar algo, sale a comprobar, y solo un hermoso clima y un sol brillante la saludan. Ahora tiene 3 parejas y añadió que había hecho todo lo que quería con estas chicas. Y añadió que esta casa es toda suya y va a echar a todas las chicas, a todas las viejas y a todos, y va a ser la única dueña de este lugar. Desde atrás de inmediato recibe una vista aterradora. Y Samara estaba justo detrás de ella, e instantáneamente le da escalofríos y se asusta y grita quién es. Y cuando ve que no hay nadie, Tina se vuelve loca y se da cuenta de que tal vez esta casa tiene a alguien más y grita por Nash y llama a todos. Pero cuando una de las sirvientas preguntó si algo estaba mal, Tina preguntó dónde está Nash. Y la sirvienta le informa que está en algún lugar y que hablará con él sobre esto. Ahora, por otro lado, Nash ha sido extremadamente grosero con Tina por alguna razón.
Y cuando se mudaron a este lugar, Tina estaba extremadamente feliz de tenerlo. Y mientras comenzaba a explicar lo que podían hacer, básicamente seguía hablando y hablando sobre sus deseos lujuriosos. Pero Nash, por otro lado, se molestó por su charla obsesiva y parecida a la de una prostituta. Y cuando una de las sirvientas los interrumpe, le dice a Nash que su baño está listo, y él se levanta de inmediato y sale añadiendo que necesita un masaje y que necesita ir a algún lugar. Y se preguntó si podía tomar una pareja del pueblo y de las personas que había salvado. Gritó que sería fácil para él. Le dice a Tina que se ocupe de su cuidado personal y todo. Básicamente, la dejó porque sus comentarios eran molestos. Y cuando se fue, Tina sonrió dolorosamente, sabiendo que Nash la ha estado ignorando por alguna razón. Pero pensó que tal vez esto es normal porque es una casa nueva y tal vez se está adaptando. Pero todo cambia cuando los 3 miembros del grupo se sientan. Y mientras todas las chicas hablan, añadieron cómo su noche ha estado extremadamente ocupada. Y Nash las ha estado visitando una y otra vez. Y ha estado haciendo todo tipo de cosas desagradables y locas con ellas. Y al escuchar esto se da cuenta de que Nash la ha estado ignorando. Y han pasado semanas desde que él incluso vino a su lugar. Las otras 2 chicas están siendo utilizadas por él al máximo potencial y ella, por otro lado, se da cuenta de su ego. Pasaron más semanas, y pronto fue un mes desde que Tina fue abrazada por Nash. Y mientras se queja de cómo lo extraña, estaba haciendo lo suyo y desde un lado, el cuerpo muerto y aterrador espeluznante de Samara se acerca a ella y se queda allí. En el siguiente segundo, la maga termina tocándolo sin su permiso. Y cuando se siente incómodo de inmediato, Samara saca su mano y agarra la ventana, y de inmediato toda la ventana se rompe y los fragmentos de vidrio terminan apuñalándola por todo el cuerpo. Mientras grita, comienza a preguntar por qué la ventana se había roto tan repentinamente. Ella cuestiona y empieza a volverse paranoica y comienza a sentir esta presencia, pero no podía verla. Y ahora estaba segura de que esto era un fantasma o algo así como un espíritu maligno, pero recordó que todo había desaparecido. Cuando escucha un golpe en su puerta, la puerta se abre completamente, y durante un minuto pensó que tal vez un demonio había entrado, pero solo era Sasha. Pero Tina, por otro lado, estaba completamente asustada. Así que saca su frustración con ella y comienza a golpearla una y otra vez, preguntando si está allí para amenazarla y arruinar su tiempo privado. Pero Sasha termina señalando que ha estado bebiendo elixir demasiado, que su cerebro ha comenzado a alucinar. Y a medida que comenzó a agregar más y más, Sasha hace esta expresión y le dice que se está mareando porque ha estado tomando tanta medicina. Y mientras dice esto, la abofetea con mucha fuerza y envía a la maga a un lado. Cuando la maga empieza a llamar su nombre de inmediato, Tina, por otro lado, solo sigue mirando la cara de Sasha y recuerda que Sasha y Nash estaban hace unos días bastante cerca el uno del otro. Y al ver esto se cegó de rabia. Mientras Sasha comienza a ser golpeada por Tina, empieza a romperle la nariz y básicamente se volvió loca, golpeándola una y otra vez. Y Sasha, por otro lado, que no había hecho absolutamente nada, llora que ha sido una persona normal y que seguirá siendo así, y que no ha estado cerca del héroe en absoluto. Y Tina sigue gritando que ella es la número 1 de Nash y que nadie puede acercarse a ella. Y por otro lado, parece decidida a que Nash la elija al final. Y Nash, por otro lado, estaba teniendo orgías y disfrutando de la mejor época de su vida. Ahora una de las sirvientas pregunta por qué Nash no ha estado yendo a la habitación de Tina. Y él respondió que Tina es extremadamente promiscua, y es una chica enganchada a las drogas, y que ya no le importa un comino. Al decir esto, por otro lado, Tina comienza a volverse loca al empezar a escuchar voces que vienen de un armario. Y mientras empieza a volverse loca, sigue escuchándolo una y otra vez y llora si esto es una alucinación o una broma. Ese estúpido idiota sonríe y le dice que le duele y comienza a hacer comentarios salvajes sobre él. Nash estaba extremadamente frustrado, pero agarra la botella de elixir de un lado y decide abrir la puerta. Pero cuando abre la puerta, sus ojos se abren de par en par al ver el cuerpo muerto y atormentado de Samara acercándose a ella con una figura absolutamente aterradora. Y mientras Samara le agarra el cuello, comienza a ahogarla. Y la ahoga tanto que literalmente le separa la cabeza al instante. Y mientras comienza a tener estas visiones, se despierta y añade que esto es solo un sueño, pero notó que su cuello tenía estas marcas de dedos y de inmediato se asusta y grita. Y se volvió tan paranoica que encuentra a Nash que estaba ocupado haciendo sus mismas tonterías. Y cuando va a su lugar, él se queja de cómo no puede simplemente irrumpir, y ella, por otro lado, no le importa. Y comienza a señalar hacia su habitación, añadiendo que hay un monstruo en su armario
y él se burla de ella y decide revisarlo. Y mientras ambos van a su habitación, Nash estaba a punto de abrir la puerta. Y Tina estaba lista. Y cuando abrió no había absolutamente nada. Solo había botellas de elixir por todas partes. Y Tina, por otro lado, se queja de que estaba segura de que lo había visto. Añadió que estaba aburrido por sus mismas reacciones de siempre, y comienza a bañarse, y añadió que tal vez es hora de que pase de estas 3 chicas, y añadió que hay una persona perfecta a la que puede apuntar ahora. Y Nash, al ver esto, la mira de nuevo y grita que tal vez debería dejar de tomar tantas drogas y madurar. Grita que no puede tener a una mujer a su lado que esté destrozada tanto en mente como en cuerpo. Al decir esto, se va y Tina realmente se vuelve loca. Tina desde hace tiempo era esta chica asustada que siempre tenía mucho miedo de todos. Pero luego conoció a Nash. Fue instantáneamente atraída por su sonrisa. Y a medida que él la reclutaba vieron que caminaban juntos en el viaje y estaban realmente hechos el uno para el otro. Ahora lo que comienza a sucederle a Tina es que tiene sueños en los que ve a Samara, quien comienza a decirle cosas espeluznantes que solo la asustan. Y añadió que a Nash no le importaba su talento en absoluto y que solo estaba interesado en su cuerpo. Y básicamente comenzó a atormentarla. Y comenzó a llenarla de muchas inseguridades, pero todo se acumulaba a medida que Samara empezaba a atormentar cada momento de sus vidas. Tanto así que comienza a decirle a Tina que dado que los 4 la habían matado, estará con ellos para siempre. Cuando Tina se levanta, mira a su alrededor y se da cuenta de que todo es normal y tal vez solo está bromeando o algo así. El héroe les dice a todos con su rostro firme que todos necesitan irse. Así mientras el elfo lanza flechas directamente a la boca deformada del demonio. Por otro lado, ahora Tina durante unas semanas no había estado tomando el elixir en absoluto. Y al añadir que tal vez solo es una pesadilla y algo de culpa que está sintiendo porque obviamente mataron a Samara, decidió seguir adelante y se disculpa con Samara por haber estado celosa de su relación con Nash y que se había enojado, y esa fue la razón por la que la mataron. Y básicamente añadió que ahora lo lamenta, y que tenía otras cosas que hacer y ahora va a seguir adelante con su vida dejando a Samara atrás. Ahora han pasado más semanas, y Tina se ha sentido mucho mejor desde que tiró todas las drogas. Y cuando una sirvienta la llama para una comida, baja las escaleras y añade lo maravilloso que se siente al dejar de tomar el elixir y que su cuerpo se siente bien. Se dice a sí misma que va a darle un nuevo rumbo a su vida y que su feliz vida matrimonial va a continuar. Revela que su objetivo final es tener un hijo con el hombre que ama. Y añadió que una vez que tenga a su hijo, ninguna mujer podrá acercarse a ella. Mientras todos se sientan juntos en la mesa y todos preparan comida para ellos. Mientras Samara, que estaba hablando con uno de los habitantes del pueblo, estaba haciendo su trabajo. Nash se une de inmediato. Tina estaba a punto de decir algo. Pero desde atrás, la berserker interrumpe a todos y comienza a añadir que dado que considera a todos como su familia, tenía algo extremadamente importante que compartir, y les dice a todos que está embarazada. Al escuchar esto, los ojos de Tina se abren como si escuchara una amenaza nuclear y una bomba caer sobre su cabeza. Y cuando Nash se levanta, comienza a felicitarla y el elfo la felicita. Y cuando deciden preguntar sobre la fecha de parto y todo, Tina por otro lado comienza a pedirle a alguien que la golpee y le diga que esto es un sueño. Y mientras se sienta añade que ella es la chica número 1 para Nash. Samara por otro lado se le acerca y le dice que Nash la ha estado evitando porque Nash nunca la ha amado desde el primer día. A medida que comienza a escuchar estas cosas, una y otra vez comienza a reírse. Y cuando los 3 la miran, suelta una risa extremadamente escalofriante. Y el elfo le pregunta a Tina si está bien, y ella comienza a reírse a carcajadas. Y luego nos enteramos de que Tina está en esta zona extremadamente enferma mentalmente donde está teniendo alucinaciones. Una de las chicas preguntó si tenía alguna pareja o si estaba interesada en algo así, pero cuando Samara añade que debido a su magia de luz, y se ríe y hace cosas locas una y otra vez. Y mientras las sirvientas se ríen de cómo está adicta a los elixires, Tina está absolutamente destrozada. La figura de Tina que ha pasado por varias cosas. Ahora solo se ahoga en lujuria, odio y elixires, ya que esa es la única forma en que olvida su dolor. Ahora tenemos una fría introducción a la berserker Gabriela, quien fue sobreviviente de una guerra, y fue encontrada en un charco de sangre, y desde el primer día fue recogida por un mercenario, y fue entrenada tanto, que pronto se la conoció como la princesa empapada de sangre, y ahora su vida está completamente al revés. Está embarazada del hijo del héroe. También es la primera en quedar embarazada, y ahora la están tratando extremadamente bien. Esta vez le entrega a todos una muñeca de supuestamente su nuevo niño.
Y mientras les dice a todos que había hecho estas muñecas para que todos practicaran, añadieron que también pesaba alrededor de 3 kilos. Y la elfa estaba un poco molesta. Añadió que estaba presumiendo su felicidad de esta manera. Y Gabriela estaba en esta zona donde ha estado más feliz que nunca. No podía esperar para ser bendecida por el niño que más amaba. No puede enamorarse de nadie. Samara era una chica amable con un corazón realmente bondadoso. Y cuando regresa de su trabajo, y añadió que no podía estar más feliz que esto. Desde un lado, Tina se une a ellas y agarra una de las muñecas y de inmediato comienza a tirar de la cabeza de la muñeca de peluche. Y mientras la saca, la lanza. Y mientras vemos la forma absolutamente degradada de Tina y su expresión, comienza a darle la muñeca sin cabeza a Gabriela. Y le dice que va a maldecirla, que va a tener un bebé sin partes del cuerpo o cabeza. Básicamente comienza a recordarle que va a sufrir el mismo destino que ella había hecho a los orcos y a Samara. Y mientras hace una cara aterrorizada, Tina le da una advertencia y una maldición de que no va a tener un hijo humano normal. Mientras le recuerda que ella es la princesa empapada de sangre, simplemente decidió ignorarlo. Y mientras sale a las calles del reino camina hasta que 2 damas la detienen. Y todavía estaba bastante asustada por todas las cosas que Tina había dicho. Y también comenzó a recordar cómo le cortó la cabeza a Samara. Y tal vez su bebé podría ser maldecido por lo que había hecho. Y comenzó a tener estas imágenes aterradoras. Se dio cuenta de que había alguien dentro. Y cuando llamó a Nash, le preguntó por qué estaba aquí en su habitación. Y mientras estaba a punto de vomitar, de inmediato se sienta. Y mientras acaricia a su bebé, se dice a sí misma que todo va a estar bien. Pero desde un lado notó que había un cadáver sin cabeza caminando hacia ella. Y mientras nota el sonido espeluznante, se acerca más y de inmediato Gabriela ve la ropa y reconoce que era el atuendo de Samara. Una cara aterradora de Samara entra en contacto con Gabriela. Y mientras ve la figura absolutamente aterradora de Samara, se asusta y comienza a gritar entre esas 2 damas, y ellas comienzan a preguntar si todo está bien. Y Gabriela, por otro lado, se dice a sí misma que necesita escapar a toda costa. Mientras estaba a punto de girar hacia un lado, Samara saca su mano y estaba a punto de agarrarla. Pero desde un lado, una dama grita y pregunta por qué Gabriela está tan paranoica y si todo está bien. Preguntaron si estaba cansada y tal vez necesitaba algo de comer. Pero Gabriela, por otro lado, seguía respirando pesadamente y se levanta con una expresión muerta y llora que de hecho había hecho algo extremadamente terrible a Samara, y añade que el bebé no tiene nada. Al saludarse de inmediato, Nash comenzó a usar su técnica de canalla con ella, y le llamó a Samara que la amaba. Que ver con esto, y comienza a tener estas ilusiones paranoicas de que tal vez va a ser castigada o algo así. Pero mientras ella camina hacia el pueblo, las amables personas a su alrededor comenzaron a desearle lo mejor y añadieron que va a tener un bebé maravilloso. Y a medida que sus palabras de consuelo realmente comenzaron a calentar su corazón y a sanarla, desde un lado 2 chicos entraron y preguntaron si Gabriela va a tener un niño o una niña. Y añadieron que si Gabriela da a luz a un niño, entonces él va a ser el héroe más fuerte, superando incluso al gran héroe Nash. Y mientras comenzaban a jugar empezaron a mostrar su actuación. Y Gabriela, por otro lado, se burló de sí misma añadiendo que no tenía miedo de nada. Añadió que el niño sigue siendo fuerte y va a nacer sin ningún defecto. Pero desde un lado una chica añadió que si Gabriela no está recibiendo suficiente nutrición, entonces tal vez necesita comer más comida. Y mientras le entrega un plato con una comida de aspecto misterioso, Gabriela notó que la cara de la chica que se acercó a ella le parecía familiar. Y al darse cuenta de inmediato, ahora ella por un minuto se sonrojó un poco y comenzó a añadir que él dice lo mismo a casi todos. Samara se quitó la capa y de adentro había una cabeza de cerdo mutilada llena de gusanos. Y al ver esto de inmediato, Samara desaparece. Y Gabriela ve la fea escena. Y recordó cómo esta cara era extremadamente familiar a la familia orca que había masacrado hace un tiempo. Y cuando estaba a punto de vomitar, comenzó a escuchar estos sonidos absolutamente espeluznantes una y otra vez. Y ese es el momento en que recibe una maldición una vez más. Y la maldición básicamente se une a su ADN. Y Samara le recuerda que los odia para siempre y que su historia no va a terminar bien. Ahora al día siguiente, mientras Gabriela estaba con Nash, él comenzó a comentar sobre cómo su cuerpo estaba creciendo. Y mientras añadía que podían intentar algo nuevo, de inmediato comienza a presionar. Como siempre, Nash estaba empapado de pura lujuria. Y mientras se acercaba aún más a ella, Gabriela por otro lado le dio un codazo, y él sintió de inmediato el dolor y su nariz comenzó a sangrar. Y se levantó y se fue de inmediato añadiendo que ya no quería saber nada de ella y que iba a ver a los elfos hoy. Ella ahora se preocupa más que nada por su hijo.
y añadió que Nash siempre se enfada si una mujer rechaza sus deseos. Cuando él empieza a acercarse, la agarra, y de inmediato hace un giro de 180 grados y la abraza. Y mientras se dice a sí misma que el bebé es lo primero en el fondo, pensaba que tal vez, si el bebé nace, entonces Nash sería un poco mejor con ella. Al recibir un golpe en la puerta y abrirla, la adicta a las drogas. Tina se une a la fiesta con su cara absolutamente espeluznante. Y mientras se acerca a ella, comienza a hacer esta pose aterradora. Y mientras se arrastra, era casi irreconocible con su cara espeluznante, y sus hábitos, y todo su cuerpo era extraño, y no se había lavado en mucho tiempo. Y mientras Gabriela se asusta por esto, de inmediato cambia. Y mientras Gabriela pensaba que tal vez estaba allí para causarle problemas, mira a Tina, y ella estaba sonriendo, y le dice a Gabriela que se pregunta a quién se parecerá su bebé, y comienza a entrar en esta zona normal y a ser mucho más analítica. Y añadió que su bebé necesita parecerse al niño más lindo de todos. Y mientras Gabriela se calmaba de inmediato, Tina se vuelve absolutamente loca, y comenzó a maldecirlas aún más, y gritó a todo pulmón diciéndole que su hijo no se parecería a ella ni rugiría como Nash. Al escuchar esto, ahora ella comienza a llorar y le dice que necesita detenerse. Se vuelve loca y golpea a Tina con mucha fuerza y la lanza al suelo. Y mientras pregunta qué está haciendo, ella notó que Gabriela estaba fuera de control y comenzó a golpearla una y otra vez jurándole, añadiendo que ella hace que la gente se sienta ansiosa porque no pudo concebir un bebé ella misma, y la golpeó aún más. Tina, por otro lado, comenzó a llorar porque estaba herida. Y a medida que las sirvientas empezaron a acercarse, añadieron que tal vez ya era suficiente. Gabriela, por su parte, le dice que nunca podrá tener su bebé ni su felicidad. Y mientras la golpeaba, aún más se llevaron a Tina. Y Gabriela, por otro lado, comenzó a llorar porque estaba a punto de dar a luz. Y no necesita afectar a su bebé con ninguna mala emoción o energías negativas. Aunque aún recordaba la maldición de Samara sin cabeza, estaba asustada, y sabía que estaba extremadamente equivocada por haber matado a Samara de una manera indescriptible. Así que comenzó a cerrar el puño tenso y empezó a orar por todo lo que había hecho mal. Lloró porque se había dejado llevar. Y ora para que su bebé nazca normal. Y mientras lloraba a Samara, pero el infame basura Nash comienza a pensar que su no es un sí, y ella lo empuja y le dice que no puede tocarla así. Simplemente le suplicó una y otra vez añadiendo que eran camaradas. Entonces tenemos un flashback a cuando Samara y Gabriela eran amigas y ambas tenían una muy buena química. Tanto así que Samara realmente ayudó a Gabriela a vestirse, después de lo cual ganó la atención del héroe. Gabriela siempre parecía nerviosa, pero esa noche, gracias a Samara, Gabriela se veía extremadamente maravillosa. Y al ver esto, el héroe realmente se acercó a ella por primera vez y la elogió. Y ese fue el momento en que el héroe decidió acercarse más a ella, y fue el momento en que tuvo la mejor noche de su vida, y fue conquistada por el héroe, y fue el mejor día de su vida, y todo fue gracias a Samara, ya que ese día ambas se juntaron. Fue una experiencia mucho mejor para ellas, y al día siguiente, Gabriela agradece a Samara por todos sus consejos y orientación, pero pronto Gabriela se dio cuenta de que toda la fiesta odiaba a Samara por su perspectiva única sobre todo. Básicamente no estaban de acuerdo con ella, porque ella tenía más sentido. Y resultó que Tina y el elfo odiaban a Samara más que nada. Y pronto, aunque Gabriela era amiga de Samara, resultó que Gabriela lentamente comenzó a seguir a Nash y a la fiesta porque obviamente no quería quemar sus barcos solo por Samara. La berserker corta a todos usando su espada larga. Por otro lado, ella le grita que no puede hacer esto y él por otro lado comienza a jugar la carta de la víctima y pregunta si esto no es bueno. Así que esa fue la parte en la que comenzó a distanciarse de Samara. Pero poco después se dio cuenta de que Nash era un asqueroso despreciable que solo haría que estas fantasías se hicieran realidad para él. Y aunque al principio estaba un poco asustada, decidió tomarlo como parte de ella, y lentamente comenzaron a maldecir y acosar a Samara. Tanto así, que tanto Tina como el elfo comenzaron a hacer bromas asquerosas a Samara. Tanto así que rasgaron su ropa y la hacían caminar en vergüenza, y mientras ella lloraba, tanto Tina como el elfo se reían. Y Gabriela, por su parte, tenía que sonreír porque quería encajar en los círculos en los que estaba, y realmente quería estar más cerca de ellos y de todos los demás porque ahí estaba el futuro. Mientras lloraba les hizo saber que tanto el elfo como Tina eran mucho peores que ella. Y lloró que si Samara va a maldecir a alguien debería maldecir a ambos. Y Gabriela lloró más y seguía suplicando. Ahora solo pasaron unos meses y era hora de que Gabriela finalmente estuviera de parto. Y cuando esta noticia llegó al pueblo, pero ella le dice que no puede hacer esto, y si lo hiciera entonces su poder de curación y todo lo que depende de ello se perdería.
Ahora solo han pasado unos meses y era hora de que Gabriela finalmente entrara en trabajo de parto. Y cuando esta noticia llegó al pueblo, todos estaban listos. Y hasta el rey había deseado lo mejor para el valiente héroe que estaba a punto de tener un hijo. Pero el héroe, por otro lado, estaba ocupado con el elfo. Y mientras ambos disfrutaban, el elfo pregunta si realmente le importa a Gabriela que está a punto de entrar en la parte más dolorosa de la vida de una mujer. Y él, por otro lado, grita que haría un hombre como él en un trabajo de mujer. Grita que el parto es cosa de mujeres. Y cuando ambos terminaron con su actividad, el elfo añade que Tina se ha ido por ahora. Ha perdido todos sus sentidos y está viviendo en esta tortura viviente durante días y días, y ha perdido todo sentido de la vida desde que solo sufre día y noche. Al escuchar una respuesta vaga del héroe basura, ella añade que es raro y que si las cosas van a seguir así, entonces podría dejarlos, y él inmediatamente la golpea y le dice que puede hacer lo que quiera y que no lo moleste así. Mientras dice que se va, sale y allí Gabriela entra en la parte más importante de su vida. Le dice que todavía están en medio de este viaje y no puede perder su poder ahora. Y mientras llora que esta va a ser la parte donde dará lo mejor de sí en el siguiente segundo, orcos monstruos y humanos que había matado se acercan a ella y la llaman por su nombre. Princesa empapada en sangre, añadiendo que no va a ser feliz pase lo que pase. Mientras siguen maldiciéndola, ella comienza a cortarlos uno por uno, añadiendo que está en el grupo del héroe, y todos ellos eran villanos y merecen morir, y ella no hizo nada malo. Pero desde un lado alguien se acerca. Y era la misma familia orca que ella había masacrado sin ningún cuidado. Y pidieron justicia y comentaron que no habían hecho nada entonces. Así que, ¿por qué los mató? Pero ella gritó que todos los monstruos merecen morir. Pero cuando Samara comenzó a hacer su parte, la atormenta cada cosa que estaba haciendo. Y al ver la figura aterrorizada de Samara, Gabriela termina apuñalándola. Y comienza a culpar a Samara, diciéndole que ella es toda la culpable. Y murió por su propio tono seductor que estaba usando para atraer al héroe. Y cuando comenzó a decirle a Samara que se odiara a sí misma, comenzó a llamarla idiota. A medida que se acercaba su momento, y mientras se disculpa, Nash por otro lado le acaricia la cabeza. Y mientras los dos se sonríen, era hora de que el bebé naciera. Y mientras desafiaba a todos los fantasmas, todos los monstruos, todas las personas que había matado, diciéndoles que los perros ya se han ido y que no hay nada que puedan hacer. Y cuando la cara del niño salió a la luz, en el siguiente segundo los ojos de todos comenzaron a abrirse de par en par. Y una vez que todos comenzaron a felicitarla, y una vez que vieron algo frente a ellos, inmediatamente algunos de ellos estaban tan conmocionados que estaban a punto de vomitar. Y cuando Gabriela misma se levanta para mirar, comenta que está ansiosa por ver a su hijo. Pero desde un lado, Samara le dice que es bueno para ella y que su bebé es extremadamente lindo y la está felicitando. Y cuando Gabriela la calla, mira hacia abajo para ver algo que la sacude hasta la médula. Por otro lado, Tina estaba completamente volviéndose loca, como si hubiera perdido completamente la cabeza. Y comenzó a murmurar una y otra vez que la maldición de Samara está aquí. Y cuando Gabriela ve a su bebé, era una pesadilla completamente diferente que la sacude hasta la médula y la hace cuestionar su propia existencia. Y mientras comienza a gritar y a volverse loca, ella llama su nombre y de inmediato él la agarra y la lanza sobre su cama y hace esta expresión depredadora extremadamente inquietante. Samara desde un lado le dice que como madre necesita ser fuerte. Básicamente, Gabriela terminó dando a luz a un monstruo que se parecía exactamente a la familia que había masacrado. Después de eso, se lanzó la maldición sobre todo el reino, y cada niño que nacía era un monstruo, y se le llamó la enfermedad de la testarudez. Después de unos días todo volvió a la normalidad y las cosas estaban bien. Gabriela, siendo normal, sonrió y le dijo al elfo que la sopa estaba deliciosa. Y mientras el elfo le decía que se cuidara, Gabriela, por otro lado, preguntó dónde estaba su bebé. Y desde un lado una sirvienta le trae una muñeca a Gabriela. Era un juguete de peluche hecho a mano que le dieron. Como Gabriela se había perdido por completo, comienza a tratar la muñeca como si fuera su bebé. Y mientras el elfo la mira con una tristeza absoluta, de inmediato Gabriela comienza a ver la cabeza de un orco. Y esta vista extremadamente aterradora frente a ella la impacta y de inmediato rasga la muñeca mientras se vuelve completamente loca. Comienza a murmurar una y otra vez que todo es por la maldición que Tina había puesto sobre su bebé. Y se vuelve loca. Y le dice que está extremadamente listo. Y le dice que no esté tan rígida. Y luego comenta sobre cómo están luchando por sus vidas. Rompe todo gritando a todo pulmón dónde está su bebé. Mientras la sirvienta trataba de calmar a Gabriela, fue empujada tan agresivamente que cayó al suelo y básicamente entra en una rabia desenfrenada.
Y la elfa misma ve que muchas sirvientas estaban trayendo juguetes de peluche que se parecían a un niño que Gabriela y Nash habrían tenido. Y mientras preguntaba dónde estaba el esposo por otro lado, Nash estaba disfrutando de su dulce tiempo con su princesa. Y mientras ambos se entregaban a esto, la princesa lloraba sobre cómo algo extremadamente aterrador ha estado sucediendo en todo el reino y los niños están sufriendo. Pero él por otro lado le dice que solo necesitan concentrarse en sus vidas y que necesitan tener un hijo pronto y levantarán la maldición sin importar qué. Pero ella por otro lado llora, que no es tan simple seguramente. Mientras el héroe disfrutaba de su hermosa vida con toda la lujo y gracia, todavía estaba bastante decepcionado con lo que Gabriela había hecho. Simplemente se burló de ella por esta maldición y añadió que este matrimonio fue solo un fracaso y que Gabriela se rompió tan fácilmente. Y hoy pueden volverse locos por una vez. Mientras comienza a hacer cosas indescriptibles, pero añadió que su decisión de casarse con 3 mujeres a la vez fue una decisión sabia porque ahora le permite tener múltiples parejas a la vez. Así que todo esto fue su plan mientras añadía cómo iba a tener más hijos. Básicamente, no le importaba nada, y grita para sí mismo que va a acabar con esta pandemia y va a dar a luz a mejores hijos. Ahora pregunta si hay alguien mejor que cualquier otra chica en la que pueda pensar. Pero en el fondo de su mente sonríe y se dice a sí mismo que va a capturar a todas las mujeres del país y va a llenar este país con sus hijos. Pero por otro lado, la gente normal, los habitantes del pueblo, los trabajadores, los creyentes del héroe comenzaron a notar cómo casi cada niño que cualquier familia y cualquier mujer estaba llevando era un monstruo y las cosas eran serias. Y ese es el momento en que el héroe comenzó a notar que su comida era extremadamente insípida. Y se quejó de cómo la comida no tenía ingredientes en absoluto. Y gritó sobre cómo esto se ve pobre. Y por otro lado, el elfo le dice que no hay ningún ingrediente crudo. Ella grita que nadie en todo el país está dispuesto a darles nada para que puedan comer. Ella comienza a llorar. Y mientras esa basura se sentía cada vez más cómodo con esto, saca su provocación, y este lenguaje absolutamente repugnante y vil. Ahora comienza a añadir cómo él es el héroe y la gente debería tratarlo como se merece. Y el elfo grita y le hace saber que todo es por la enfermedad de terquedad. Se ha propagado tanto que el país está temeroso y está haciendo que todos lo maldigan. Ella comienza a explicar cómo ha cambiado la atmósfera, y todos han empezado a culpar al héroe, e incluso los comerciantes locales han llevado a sus familias y han huido temiendo que la enfermedad pudiera enfermarles, y también podrían verse afectados. Se había vuelto tan malo que el país está perdiendo lentamente todo y su valor. Y mientras él comenzaba a gritar sobre cómo la gente no puede tratarlos como a un criminal de guerra, les dice a todos que esto es ridículo. Pero a medida que grita más, se frustra, y nuevamente sale en frustración y trae a una sirvienta más, y comienza a entrar en esta zona estúpida que hace y empieza a empujarse sobre la sirvienta. La sirvienta estaba absolutamente asombrada por el deseo que él ya tiene, y desde atrás Gabriela comenzó a gritar a todo pulmón, y estaba rasguñando el suelo con tanta fuerza que incluso sus yemas de los dedos estaban sangrando y comenzó a gritar. Y luego le dice que un hombre agradable y poderoso como él puede hacer lo que quiera a una mujer. Y Nash, por otro lado, lloró sobre cómo Gabriela es simplemente repugnante por arruinar su día. Después de esa sesión, sale a verificar la condición del país él mismo, y en solo unos meses todo el país estaba patas arriba. Había más personas sin hogar, había más pobreza, no había vida en las calles y todo estaba en declive. Y mientras el héroe va a un gremio de mercancías, les dice que está aquí para protestar ya que la gente aquí no está vendiendo ingredientes a la familia del héroe. Y mientras comenzó a gritar, empezó a mostrarles que les ha dado paz. Pero cuando el guardia lo ve, le da una paliza y grita sobre cómo incluso si había derrotado al rey demonio, su esposa estaba maldita porque los poderes del señor demonio aún no habían sido cortados. Y añadió que el señor demonio lo maldijo, y su esposa se vio obligada a dar a luz a una figura mutilada. Mientras comenzaba a murmurar si quería morir, Nash termina colocando su mano en su espada. Y mientras desenvainaba la espada, ambos comenzaron a prepararse. Y cuando Nash estaba a punto de cargar, cuando ella lo escuchó de inmediato lo abofetea. Y mientras comienza a llorar, de inmediato se dio cuenta de que ni siquiera recordaba cómo sostener una espada. Ha estado tanto tiempo sin pelear que casi había olvidado la sensación de sostener una espada y luchar. Durante meses estuvo en esta persona de que es fuerte y grandioso, pero se dio cuenta de que la bendición y los poderes divinos que había recibido de la diosa y el clan dragón estaban básicamente bajo la condición de que si derrotaba al rey demonio, entonces volvería a la normalidad. Y sin sus poderes divinos y la bendición de la diosa es solo un guerrero normal sin poderes especiales reales. Y mientras el guardia comienza a amenazar si está listo, y por otro lado comienza a asustarse,
y pregunta si todo su poder se ha ido o algo así, y llora que había derrotado monstruos tan grandes como una montaña. Pero ahora, ya que el señor demonio se ha ido, todos sus poderes también se han ido y se recuerda a sí mismo que ha vuelto a ser un niño. Ahora de inmediato controla su rabia y les dice a ambos que tuvieron suerte y que se va a ir. Y cuando ambos guardias se dan cuenta de que está teniendo piedad o algo así, comienzan a burlarse de él y lo llaman un maldito héroe maldito. Pero desde un lado, la maga dispara su magia extremadamente poderosa quemando todo hasta convertirlo en cenizas. Mientras el demonio comienza a darle cumplidos, grita que está tan decepcionada de la basura como él. Le dice que no pensó que una persona como él se acercaría a ella con un motivo alternativo. Una roca golpea fuertemente su sien. Y mientras llora por el dolor su cabeza comienza a sangrar. Y la gente del pueblo, las mismas personas que lo alababan y lo llevaban en sus palmas, comenzaron a maldecirlo. Y exigieron su disculpa. Y él empieza a explicar que no es el culpable. Y estaba un paso más cerca de pelear y matarlos. Pero luego se dio cuenta de que es tan inútil como pueden serlo. Y si termina arruinando la última carta que tiene, lo van a golpear hasta dejarlo hecho pulpa, y estará condenado para siempre. Así que se da la vuelta y corre ocultando el hecho de que es un humano débil. Y mientras toda la gente se reunía, decidieron llamarlo con nombres que podrían desmoronar a cualquier persona normal, y empezaron a llamarlo maldito cobarde y todo lo demás. Y Nash por otro lado se da cuenta de esto y tiene miedo. Ahora va al bosque cercano y se da cuenta de que su magia también se ha ido. Y mientras lloraba por cómo si esta noticia se hace pública, su familia está tan bien como muerta. Desde atrás una mujer, una sanadora, se acerca y le dice que como está sangrando de la cabeza puede ayudarlo. Y mientras él le agradece, ella le dice que nunca más se acercará a él. Ella estaba a punto de lanzar un hechizo de curación sobre él. Y él recuerda vívidamente el poder curativo de Samara. Y mientras ella recitaba, murmura que no ha podido activar su poder curativo. Y al notar esto también se da cuenta de que si ella no puede usar el poder, estaba a punto de decir algo. Pero luego se detiene. Aprieta su mano. Ella le dice que no está enferma y que hay algo mal. Pero por otro lado, la gran Tina está empeorando día a día. Y ni siquiera los sanadores de la corte, los más grandes de los grandes, pudieron lanzar ningún poder curativo ni su magia estaba saliendo. Y esto hizo que Tina cayera en las profundidades del infierno. Se estaba volviendo cada vez más irreconocible día a día, y era tan malo que toda la magia en el reino era básicamente inútil. Los sanadores no podían ayudar a nadie. Y todas las enfermedades, todas las lesiones comenzaron a afectar lentamente a las personas y la gente perdió su confianza. Y mientras todos empezaban a llorar por cómo el rey demonio ha maldecido a todo el reino, la magia de todo el país había desaparecido. Y sin previo aviso esto causó un gran declive en la magia, el poder curativo y la medicina, y también en la comida. Y cuando decidió alejarse, Nash le agarra la mano y le pregunta si le había llamado idiota. Ella, algo asustada por esto, la comida prácticamente había desaparecido y todos los niños eran monstruos. Y esto hizo que todo el país se volviera loco y la gente empezó a hacer lo que pudiera para sobrevivir. Esto convirtió el país una vez animado en un vertedero. Y esto hizo que todo el reino señalara a los héroes basura. Así que, mientras el elfo lloraba por cómo tenía un hambre absoluta y no había comido nada en los últimos días, notó que su puerta estaba golpeando fuertemente y la gente del pueblo había estado apareciendo frente a la entrada, y estaban extremadamente enojados. Están llamando al héroe un fraude y se ha vuelto tan malo que llora para sí misma que no puede soportarlo más. Ahora, llora por cómo su familia podría haber estado bien, y añadió que eran bastante anticuados, y como no estaba acostumbrada a sus tradiciones anticuadas, decidió dejar el bosque y su aldea, y así sedujo al héroe basura, y esto causó una ruptura entre su familia, y la elfa aprovechó la oportunidad para escapar. Ahora en el otro camino, Gabriela estaba empezando a gritar, y al salir la elfa notó que algo realmente grande estaba sucediendo. Comienza a despotricar sobre cómo arriesga su vida por todos y cómo debería ser tratado con justicia y debería poder obtener lo que quiera. Y así Gabriela rastrea a Tina que estaba en un vestuario, y comienza a gritar sobre cómo le robó a su bebé. Y mientras ella se vuelve loca, instantáneamente rompe la cerradura y se mueve hacia adentro. Y mientras saca su hacha, comienza a desprender su médula espinal. Y mientras Tina gritaba de dolor insoportable, todos notaron esta horrenda cosa, y empezaron a darse cuenta de que las cosas se estaban saliendo de control. Pero Samara estaba allí de pie y miraba hacia abajo a ella, y Gabriela estaba gritando a Tina que le devolviera a su bebé. Y Tina termina reconociendo una figura cerca de ella, pero mientras todos intentaban cerrar la puerta, las cosas se salieron de control.
y Gabriela estaba fuera de sí. La elfa, siendo un poco despistada, les dice a todos que las cosas han terminado para todos y que necesitan abandonar el país. Les dice a todos que empaquen sus cosas y ambas chicas le recuerdan que en cualquier lugar al que vayan es peligroso. Todo el reino está en su contra. Y por otro lado, Gabriela estaba usando su hacha para cortar los brazos de Tina uno por uno. Y Tina, por su parte, comienza a llorar por este dolor y empieza a recordar cómo Samara siempre fue extremadamente amable y desinteresada, y la obligaron a convertirse en esto. Y de inmediato grita que si ella no puede darle nada, y mientras le lloraba se cae al suelo. Gabriela ahora era la berserker, y mientras Tina aceptaba su destino comenzó a disculparse una y otra vez. Y mientras mira hacia el fantasma de Samara, Tina le dice a Samara que se ha arrepentido, y ahora necesita que detenga este infierno. Y mientras se disculpaba realmente no pasó nada. En el siguiente segundo Gabriela lanza su hacha justo en medio de la cabeza de Tina. Y mientras decidía hacer una hamburguesa de carne de Tina por otro lado, la elfa llora por la perdición de este país. Y mientras estaba a punto de irse comienza a vaciar todo. Y luego notó una pulsera dorada que Nash le había dado, y recordó cómo Nash era este hombre amable hace años. Y mientras estaba a punto de tirar esta pulsera, decidió quedársela. Y luego la elfa decidió simplemente regresar a su aldea. Añadió, los elfos viven mucho tiempo, y de alguna manera puede regresar a su hogar. Primero necesita salir pacíficamente de esta zona de peligro, y dado que es una mujer, obviamente puede comenzar de nuevo su vida tantas veces como quiera. Ahora mientras camina por el bosque, entonces puede irse. Y hace un puño. En el siguiente segundo viajamos al otro lado de la habitación, donde las tres chicas estaban durmiendo. Se dio cuenta de que ha pasado mucho tiempo desde que comió algo. Así que al conseguir una manzana, la muerde. Pero de lado, ve algunas carretas pasando. Y al mirar a su lado, nota que esa carreta estaba llena de personas, y había esclavos atados por la espalda. Y al darse cuenta de esto, se da cuenta de que en realidad no hay paz en el mundo. Y se preguntó si había algún sentido en derrotar al señor demonio. Todo lo que sucedió antes estaba sucediendo de nuevo. Aún así se recordó a sí misma que en primer lugar nunca les importó la paz. Solo estaban haciendo lo que se les decía que hicieran. Y luego recordó a Samara, quien en realidad era la única que realmente deseaba la paz. Y cuando una de las chicas ve a la elfa, inmediatamente la reconoce. Y mientras ignora, se recordó que no es la heroína de la justicia, pero cuando una flecha voló desde un lado, comienzan a apuñalar a los esclavos. Y cuando los bandidos se unen inmediatamente rodean todo. Comenzaron a gritar que van a matar a todos y apoderarse de todas sus pertenencias. Y mientras una situación de pesadilla termina sucediendo y un fuerte golpe las sobresalta por completo, y cuando preguntan qué había pasado, todos los hombres comenzaron a entrar en este modo maligno y empezaron a robar y herir cualquier cosa que pudieran encontrar. Pero el elfo ve este infierno y comienza a disparar una flecha mientras derriba a uno de los bandidos. Uno de los hombres se dio cuenta de que era un elfo. Mientras corría y corría y corría, gritó que nunca debió involucrarse. Y mientras la gente comenzaba a gritar, ella lloraba. Y mientras el elfo seguía empujando sus límites, se dio cuenta de que estaba subiendo la colina. Y cuando se acercó al final, se dio cuenta de que abajo solo había un acantilado. Y era un salto extremadamente alto que podría costarle la vida. Y cuando el elfo decidió devolver el fuego, falló ambos disparos. Y al darse cuenta de lo extremadamente impotente que era, vio que sus habilidades habían disminuido. Y además, los bandidos estaban siendo protegidos por algo que estaba muy más allá de su alcance. Y mientras se acercaban a ella juntos, uno de los hombres recordó que este elfo era la esposa del héroe, y de inmediato sus rostros se llenaron de emoción y recordaron que se llamaba Fina. Y ella se presenta con orgullo como la esposa del héroe que había salvado el mundo. Pero de inmediato recibe un puñetazo de los lugareños. Se dan cuenta de que el héroe se había ido. Así que preguntan si Nash había ido a casa de Samara por un tiempo. Y mientras se ahogaba por la falta de aire, comenzó a sangrar. Y todos los bandidos gritaron que esta es la misma basura que ha esparcido la maldición del señor demonio por todas partes. Y gritaron que no solo el reino se vio afectado, sino que todo el mundo está comenzando a darse cuenta de que la maldición se está extendiendo. Mientras el bandido comienza a golpearla agresivamente, empezaron a llamarla con nombres absolutamente repugnantes, y ella por su parte les dice que no sabe nada, pero los bandidos no se detenían. Comenzaron a golpearla una y otra vez, y ahora se da cuenta de que no van a parar. Así que lo que hace es comenzar a desnudarse. Y mientras se quita todo, todos la miran, y ella simplemente les dice que puede ofrecerles cualquier cosa que deseen.
Y cuando uno de los hombres dice que aceptará la oferta, de inmediato le apuñala cerca del brazo. Y mientras ella gritaba a todo pulmón, los bandidos le dicen que no están interesados en la basura sobrante de un héroe. Y mientras ella incluso se orina, llora y comienza a disculparse, y de inmediato suplica. Luego se arrodilla y les dice que no quiere morir y que hará cualquier cosa. Y cuando las tres se dieron cuenta de que él es basura y está allí para hacer algo malo, decidieron investigar. Les dice que puede servirles con cualquier método que puedan imaginar, y los bandidos estaban tan hartos. Estaban molestos por cómo ella suplicaba una y otra vez, y ella estaba tan desesperada. El líder de los bandidos estaba disgustado por su toque y le dice que no lo toque y la llama por su apodo Elfa Orina. Y uno de los chicos preguntó que si mataban a esta basura, entonces todos a su alrededor podrían comenzar a tratarlos como héroes. Y mientras todos comenzaban a añadir cómo podrían crucificarla, o tal vez hacerle otra terrible tortura demoníaca, simplemente comenzaron a apostar sobre lo que podían hacer. Pero ella por su parte comenzó a promocionarse y luego grita que pueden usarla tantas veces como quieran. Simplemente les dice que puede convertirse en su inodoro de carne y hará cualquier cosa, realmente cualquier cosa que deseen. Pero uno de los hombres le cierra la boca y simplemente toman la decisión de que la arrojarán del acantilado y verán si vive o sobrevive. Y mientras ella comienza a llorar, comienza a gritar una y otra vez. Llora que incluso puede convertirse en su esclava para siempre. Pero el sonido del golpe provenía de Nash, golpeando con su puño la pobre cara de Samara. Y mientras la sangre cubría su rostro, él estaba furioso. Y mientras ella suplica una y otra vez como 100 veces, el hombre simplemente la empuja del acantilado. Y mientras ella cae, todos comenzaron a reír a carcajadas, añadiendo que la basura finalmente se ha ido de este mundo. Al terminar esta parte, en los próximos capítulos, veremos que Samara realmente va al infame Trash Nash, y su búsqueda de venganza va a ser mucho más brutal que el castigo de cualquiera. Él aún sonríe y le dice que no pueden derrotar a todo su ejército, y siguió golpeándola como si fuera su último día en la tierra. Mientras la pobre Samara tosía sangre, comenzó a gritar a todo pulmón, y la basura ahora empezó a añadir que todo era su culpa. Él había puesto su corazón en las cosas que estaba a punto de hacer y ahora ella había arruinado todo. Mientras ella comenzaba a llorar diciendo que esto era su culpa, él comenzó a pisotearla y a llamarla cosas asquerosas. Samara, siendo una usuaria de magia ligera, no era tan buena en esto y comenzó a soportar todo. Pero obviamente Nash era extremadamente poderoso por todo este entrenamiento que había hecho y todos los monstruos que había eliminado. Así que aunque Samara quisiera defenderse, nunca podría haberlo hecho. Ahora esa basura termina levantando a Samara por el cuello y comienza a hacer cosas realmente malvadas. Y mientras se burlaba de cómo siempre había sido esta princesa altiva por alguna razón, le recuerda que solo es un trozo de carne, que se supone que debe abrir las piernas cada vez que un hombre como él le dice que lo haga. Ahora la levanta y de inmediato la golpea con tanta fuerza que todo el suelo tiembla y el fuerte alboroto llega a su fin. Ahora al otro lado, entonces el héroe, por otro lado, sigue cortando demonios tras demonios, y el demonio comenzó a notar cómo los zombies en realidad estaban empezando a marchitarse un poco a pesar de ser inmortales. Las tres chicas comienzan a golpear la puerta de Samara y preguntan qué había pasado. Y cuando se dan cuenta de lo que está sucediendo, y lo aterrador que será para ellas limpiar inmediatamente, abren la puerta y encuentran a Samara tendida en una condición indescriptible. Su boca completamente abierta, su mandíbula dislocada, y su cuello torcido de arriba a abajo. Y lo que era más aterrador era que estaba tendida allí casi muerta. La infame basura Nash mira a las tres y les dice que podría haberla cagado. Momentos después, las tres estaban yendo a algún lugar. Y cuando los animales las notaron, iban a algún lugar. Samara, por otro lado, recobra el sentido y se da cuenta de que las tres estaban caminando en silencio por esta jungla oscura llena de bestias. Y comienza a cuestionar dónde está, y se pregunta a dónde van todos. Pero ahora cuando pregunta a todos, hay un silencio absoluto y nadie dice nada. Y ella pregunta si tal vez están molestas con ella, y añade que esto es justo como todos la trataron en la fiesta. Casi siempre que el héroe no estaba con las chicas, pero ese es el momento en que el propio héroe estaba a punto de ser atacado. Siempre eran esos personajes groseros que simplemente la ignoraban todo el tiempo. Ahora, los tres de ellos se veían claramente como rivales por el último compañero de Nash. Pero de inmediato, Samara recuerda la tragedia absoluta que le había ocurrido anteriormente a manos de la infame basura. Y a medida que comienza a recordar todo, decide que necesita contarles a todos sobre lo que había sucedido. Y mientras les grita más y más, ellos simplemente no la escuchaban. Continuaban con lo suyo. Y cuando notó algo grande alrededor del hombro del berserker, siguieron adelante.
y de inmediato también nota el cabello negro que se extendía. Y Samara, por otro lado, seguía gritando. Y cuando se acercan a un pozo añaden que pueden tirar esto aquí. Y nadie tendría idea. Ahora todos comentaron lo espeluznante que era. Y a medida que se acercaban, miraron dentro y era un pozo abandonado y pitch negro que era casi tan aterrador como podía ser. Y cuando arrojaron el cuerpo, Samara vio que lo que llevaban era un cadáver. Comienza a gritar a todo pulmón, pero no hubo absolutamente ninguna respuesta.